Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando y haciendo el repaso de lo que han sido la primera jornada, el inicio de los octavos de final de este Mundial de Clubes. Tuvimos dos partidos hoy, Palmeiras frente a Botafogo, equipos de Brasil, clásico de Conmebol. Y después también tuvimos hace muy poquito lo que ha sido el encuentro entre Benfica y Chelsea. Repasar obviamente las acciones, lo más importante que pasó allí, cómo jugó cada uno y evidentemente quién ha terminado pasando y qué tenemos mañana con otros dos encuentros de los octavos de final. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión y análisis respecto a los partidos, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos analizando el primero de los encuentros. Primer partido de hoy, primer partido de octavo de final, era el Botafogo-Palmeiras. El único 100% de Conmebol, el único de los cruces en los cuales no teníamos al menos un europeo y el único que nos garantizaba, al menos en la previa, tener aunque sea un equipo brasileño, en este caso un equipo de Conmebol o un equipo no de la UEFA dentro de lo que van a ser los cuartos de final. Después los de la UEFA tienen la chance de ganar todos los cruces y tener 7 representantes en esa instancia, pero este partido nos garantizaba al menos tener un representante. Y se enfrentaban dos equipos de los mejores en los últimos años en Brasil. Botafogo por un lado, último campeón de Copa Libertadores, y Palmeiras por el otro, que para mí honestamente en los últimos 4 o 5 años ha sido el mejor equipo brasileño en cuanto a regularidad, más allá de que no haya ganado las últimas ediciones del torneo más importante que tiene a nivel continental. Dicho esto, en la actualidad Palmeiras llegaba a cuarto en el Brasileirao, pero haciendo una fase de grupo perfecta en la Libertadores, ganando los 6 partidos, y Botafogo llegaba octavo, es decir, peor en el Brasileirao, y una fase de grupos complicada donde terminó segundo, detrás de Estudiantes en su grupo, es decir, por actualidad Palmeiras parecía llegar mejor. Si analizábamos cómo había clasificado a cada uno, si bien es cierto que Palmeiras clasificó primero y Botafogo segundo en su grupo, Botafogo sacó más puntos y tuvo un grupo bastante más complicado. Recordemos que compartía con Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid y logró sobrepasar a uno de esos europeos, ganándole al Paris Saint-Germain y dejando afuera al Atlético de Madrid, más allá de que había perdido. Palmeiras, por su parte, tenía un grupo más accesible y empató con Porto, empató con el Inter de Miami y le alcanzó con la victoria frente al Al-Ahly de Egipto para poder clasificar primero, pero con 5 puntos, es decir, menos que los que había logrado Botafogo. Por lo cual, la verdad, en la previa parecía un partido sumamente parejo que se iba a definir por detalles. Yo había hecho en la predicción que para mí iba a ser un empate 1-1, 0-0 y que la verdad íbamos a terminar yéndonos a penales. Dicho esto, ¿qué terminó ocurriendo en el partido? Bueno, un poco lo que les estoy contando. Un partido muy parejo, con la posesión disputada, con Palmeiras dominando quizás un poco más las acciones, con Botafogo un poco más replegado, pero jugando muy bien en lo que es su estilo, es decir, tirar la pelota larga para que corran sus delanteros, sobre todo para que la aguante Igor Jesús. Pero la verdad es que si uno observaba los 120 minutos, sobre todo en los primeros 90, daba la sensación de que Palmeiras estaba mejor. ¿Por qué? Porque Palmeiras tuvo las más claras. Palmeiras fue el que generó las chances más complicadas y que además había logrado que el arquero de Botafogo sea figura. El arquero de Palmeiras, Weberton, la verdad es que no tuvo grandes intervenciones a lo largo del partido. Y en cambio el de Botafogo sí, había tenido varias atajadas muy importantes para sostener el cero. Esto se iba a romper con los cambios, porque Palmeiras tiene un gran banco de suplente que no tienen todos los equipos ni siquiera brasileños. Ingresó Paulinho, jugador que el Atlético Mineiro era figura indiscutible, en este Palmeiras es suplente. Hace una gran jugada, se saca un jugador encima, define muy bien, es cierto que la pelota se desvía en un defensor de Botafogo, pero ya en el tiempo extra termina marcando el gol del partido y el único además. Después Botafogo se vino, es cierto, tuvo sus oportunidades, sobre todo en el cierre, quizás hasta lo pudo haber empatado, casi de carambola en algún que otro centro, pero le quedó muy poco tiempo y no le alcanzó. Lo único negativo realmente para Palmeiras es que de cara al choque de los cuartos de final, pierde a uno de sus jugadores más importantes y pilar fundamental como es el paraguayo Gustavo Gómez, capitán del equipo, que se terminó yendo expulsado hacia el final del encuentro por una falta y una doble amarilla y no lo va a tener disponible en los cuartos de final. Pero bueno, Palmeiras al menos se asegura estar dentro de los 8 mejores y la verdad es que si uno analizaba la previa del Mundial de Clubes, si había un candidato de los equipos no europeos, de los equipos de Conmebol, a llegar a esta instancia era Palmeiras, por el grupo que tenía y sobre todas las cosas por el plantel que tiene en cuanto a nombres y también por lo largo que es el mismo. Tiene mucho recambio para meter desde el banco, que seguramente muchos de esos jugadores en cualquier otro equipo serían titulares.
El segundo partido de la jornada era el que iba a enfrentar a Benfica frente a Chelsea. Sorprendente quizás, pero Benfica era el que llegaba después de haber clasificado primero y el Chelsea segundo. Sorprendente no solo porque uno cree en la previa que el Chelsea es más equipo, tiene mejores jugadores, mejores individualidades, sino también por el grupo en el cual estaba cada uno. Chelsea en su grupo era gran candidato a pasar primero, con el Esperanza de Tunis, con Los Ángeles, con Flamengo, y Benfica con Boca y sobre todo con Bayern Múnich no era candidato a pasar primero. Sin embargo, como se dice muchas veces, pasaron cosas. Benfica en la última jornada le ganó muy bien a un Bayern Múnich que cierto rotó bastante y terminó jugando con suplentes, pero no le pudo ni siquiera empatar al conjunto portugués y con 7 puntos terminó primero en su grupo, mientras que el Chelsea, en un grupo en el cual, como digo, para mí era favorito a pasar primero, no pudo frente a Flamengo. No solamente no pudo, sino que perdió 3-1 con bastante contundencia por parte del equipo brasileño, lo cual a mí en la previa me hacía dudar realmente si el actual campeón de la Conference League iba a poder pasar un escollo como el Benfica. Sin embargo, después cuando vimos el desarrollo del partido, quedó claro que todo lo que se puede especular en la previa, cómo llega cada uno, poco importa. Después hay que ver cada uno cómo juega, las individualidades que tiene, colectivamente cómo están. Y el Chelsea para mí fue bastante más que el Benfica. Un Benfica que no juega nada, un Benfica que le costó y mucho generar chances claras, que realmente casi no lastimó a Robert Sánchez a lo largo de los 90 minutos. Y un Chelsea que, sin brillar sus principales jugadores, no fue para mí un buen partido de Palmer, que hace rato que no es la figura del Chelsea, al menos en el juego. No fue un buen partido de Enzo, pero con eso poco que tiene de tener mejores jugadores, de presionar, de ir hacia adelante, le terminó alcanzando. Y si bien había generado chances y Trubin había sido importante, como también le había pasado en otros partidos, como frente al Bayern, al conjunto portugués, en un tiro libre en el cual creo para mí hay una desatención por parte del arquero, gran pegada igualmente de Reece James, todos esperaban el centro, le pegó al arco y terminó embocando a los portugueses que con ese gol se terminaron de derrumbar. Yo creo que lo que jugaban ellos era intentar mantener el cero en los 90 minutos e inclusive los penales tampoco le caían muy mal. Pero bueno, terminó con ese gol del Chelsea y después medio que se partió todo, porque el Chelsea ya de contra le empezó a generar muchas más chances, algún que otro gol que terminó siendo anulado por offside de Delap, que tampoco estuvo fino, el número 9 del Chelsea, que es nuevo refuerzo. Pero lo importante, el Chelsea termina pasando y para mí con justicia, porque el Benfica no tuvo un buen partido y fue bastante menos que el conjunto inglés. De esta manera ya tenemos llave confirmada, porque Palmeiras-Chelsea va a ser un encuentro de los cuartos de final. Partido sumamente interesante para mí, porque no siento que el Chelsea sea de los mejores europeos honestamente en la competición, y el Palmeiras ya ha dejado sobradas muestras de que puede competir frente a cualquiera del viejo continente, así que para nada siento que el Chelsea sea favorito a pasar en esa llave, ni mucho menos. Dicho esto también, ¿qué tenemos mañana? Se va a estar enfrentando Inter de Miami, Paris Saint-Germain, con todo evidentemente el morbo que genera ese partido al ser un Messi frente al conjunto parisino y por la forma que se había ido el argentino. Y también tenemos Flamengo-Bayern, un partido que me parece también muy interesante y que si bien obvio el Bayern parece el claro favorito a pasar, vuelvo a decir lo mismo. No me parece para nada que Flamengo tenga mucho que envidiarle, no me parece que Flamengo esté en inferioridad de condiciones y que siendo honestamente que va a ser el equipo que también pueda llegar a complicar a los alemanes. Déjenme su opinión de lo que fue la jornada de hoy. Déjenme también su predicción de los partidos de mañana. Yo ya lo dije, para mí Flamengo le puede ganar al Bayern y creo que el París va a aplastar al Inter de Miami. Y sin dar muchas vueltas, los veo mañana en otro video. En este punto del video muchos dirán, Merquero a pedal, ¿de qué estás hablando? Si el partido no terminó ahí. Bueno, pasa que yo grabé el video pensando de que cuando volvían no iba a pasar nada, pero pasó. Mal gusto, feo gusto, como le quieran decir, hizo un penal sumamente infantil en los últimos 5 minutos del partido, que Di María cambió por gol y nos fuimos a la larga. Obviamente parecía que Benfica estaba mejor, pero ¿qué pasó? En Benfica, Gianluca Prestiani se hizo expulsar apenas arrancada la largue y quedó muy mal el Benfica después de eso, que anímicamente estaba mejor que el Chelsea. A raíz de eso, después en una jugada, mala respuesta de Trubin encima, le termina quedando regalada en Nkunku, que marca el 2-1, y después ya se le vino todo encima. Gol de Neto el 3-1, gol de Desperate Hall el 4-1, ya totalmente desarmado el Benfica. Y el Chelsea, a pesar de los sobresaltos, a pasar de estar casi 1 hora y media con el partido parado, termina clasificando igualmente a los cuartos de final, así que si el resultado no termina cambiando.